En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes revelan que el libro de los secretos, Vijñana Bhairava Tantra, se distingue por su rechazo a las definiciones y las filosofías en favor de la experiencia directa y las técnicas de transformación. Para el Tantra, la definición se ve como una limitación y una fuente de división, contraria a su enfoque holístico y no dualista. Aquí se profundiza en lo que las fuentes dicen sobre la definición en el Tantra. Tantra como ciencia y técnica, no filosofía ni definición. La palabra Tantra significa técnica, método o camino. Es una ciencia, no una filosofía. No se ocupa del porqué de las cosas o de indagaciones intelectuales, sino del cómo alcanzar la verdad. A diferencia de la filosofía, que se contenta con la mente y los conceptos, el Tantra requiere una transformación personal y la experiencia existencial. La respuesta no es intelectual, sino que se logra al hacer la técnica y experimentarla. Oso enfatiza que la meditación no es un sistema de creencias, una doctrina o una respuesta a una pregunta, sino un estado interno de pura conciencia. Las definiciones crean dualidad y división. El Tantra sostiene que toda división es impura y vivir en la no división es pureza. Las definiciones dividen la vida en opuestos como bueno/malo, puro/impuro, moral/inmoral, virtud/pecado. Estas distinciones son creaciones humanas, no realidades intrínsecas del mundo. La mente, al dividir, también se divide a sí misma, impidiendo la trascendencia de la división interna. Lao Tse, cuya mente es vista como tántricamente despierta, consideraba que las definiciones crean un lío, porque definir significa dividir. Argumentaba que la vida es un movimiento constante, mientras que las definiciones son estáticas y, por lo tanto, siempre falsas. Para el Tantra, todo es sagrado y nada es profano o malo, no hay diablo, solo existencia divina. Las religiones, al crear conceptos como Dios y el diablo, o pecadores y santos, caen en el dualismo. La pureza de otras enseñanzas, basada en la moralidad y la división, es vista como una impureza para el Tantra, que busca la no división. La amoralidad del Tantra y la irrelevancia de las definiciones morales. El Tantra es amoral, lo que significa que trasciende las categorías de moral e inmoral. No le interesan los ideales o cómo se deberían comportar las personas, sino lo que es. La moralidad es equiparada con la magia o la hipocresía porque busca transformar las cosas con palabras sin conocer la realidad subyacente. El Tantra, en cambio, se centra en las técnicas científicas para cambiar la mente, entendiendo que el carácter y la moralidad son consecuencias de una conciencia transformada, no requisitos iniciales. La experiencia es incomunicable e indefinible. Las experiencias espirituales profundas son tan inmensas que el lenguaje se vuelve inútil para expresarlas. Los místicos, cuando han llegado a la realización, no pueden describir lo que saben porque lo han conocido como una sensación a través del corazón, no como un pensamiento. La verdad no puede decirse porque el lenguaje es dualista y solo tiene sentido con polos opuestos: luz/oscuridad, día/noche, amor/odio. La experiencia no dual, por lo tanto, no puede ser capturada por el lenguaje. Por ello, a menudo se usan términos contradictorios o se opta por el silencio para referirse a lo supremo. Conceptos como la salud también son difíciles de definir, se sienten, pero no se pueden definir sin hacer referencia a su opuesto, la enfermedad. El ser o alma tampoco puede ser reducido a un objeto de conocimiento o definición, porque es el que conoce. Técnicas, no ideales o definiciones del ser. El Tantra no ofrece ideales sobre cómo uno debe ser, ser un Buda, un Cristo, porque esos ideales pueden convertirse en una imitación y falsificación del propio ser. En cambio,
Ofrece técnicas de descubrimiento para que cada individuo encuentre su propia budidad inherente. El Tantra nunca dice sea así o asá, sino que se ocupa del cómo uno puede llegar a ser. La no mente del Buda, por ejemplo, no es la no mente de un loco, es un estado alcanzado más allá de la mente y requiere un desarrollo consciente. En conclusión, para el Tantra, las definiciones son herramientas de la mente dualista y filosófica que impiden la experiencia directa de la realidad no dual y la autotransformación. En lugar de intentar definir la verdad o el ser, el Tantra proporciona un conjunto exhaustivo de técnicas para que cada individuo las experimente y, al hacerlo, trascienda la necesidad de definiciones, descubriendo una verdad que es vivida y sentida, no conceptualizada. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes presentan al Vijnanabhairava Tantra, conocido como el Libro de los Secretos, como un cuerpo de conocimiento que es, paradójicamente, tanto antiguo como novedoso. Aquí se detalla cómo las fuentes explican esta dualidad. Antiguo, el más viejo. Los sutras del Vijnanabhairava Tantra son atribuidos a Shiva y tienen 5000 años de antigüedad. Estas son las técnicas más viejas, más antiguas. Son viejos como las viejas montañas, lo que sugiere que sus métodos son atemporales y han existido desde tiempos inmemoriales. El Tantra mismo es descrito como una de las tradiciones más antiguas, con una profundidad de conocimiento que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Incluso el concepto de no técnica, presente en el Zen o en las enseñanzas de Krishnamurti, es reconocido por Osho como una de las técnicas más antiguas. No tienen nada de nuevo, lo que subraya la antigüedad de las prácticas meditativas en general. Novedoso, el último y más nuevo. A pesar de su antigüedad, estas técnicas son también consideradas las últimas y las más nuevas. La razón de esto es su exhaustividad y completitud, resulta imposible añadirles nada. Han abarcado todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 métodos de Shiva. Son exhaustivos, completos. Se les describe como nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos. Esta frescura proviene de su naturaleza fundamental y universal, que los hace siempre aplicables. El Tantra no se basa en ideales o conceptos predefinidos de cómo uno debería ser, sino que ofrece técnicas de descubrimiento que permiten a cada individuo encontrar su propio ser auténtico, que es siempre nuevo y desconocido. La naturaleza amoral del Tantra, que trasciende las dualidades de moral/inmoral, puro/impuro, lo hace sentir novedoso en comparación con las religiones y filosofías tradicionales que se basan en la moralidad. El Tantra dice que la pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros, lo que invierte la perspectiva moral tradicional y ofrece una visión radicalmente nueva de la vida. Su enfoque es científico y experimental, centrado en el cómo y no en el por qué. Esta aproximación pragmática a la transformación personal, donde hacer es saber, es siempre actual y relevante para el buscador que busca la experiencia directa. El Tantra de otras enseñanzas es una impureza para nosotros, lo que invierte la perspectiva moral tradicional y ofrece una visión radicalmente nueva de la vida. Su enfoque es científico y experimental, centrado en el cómo y no en el por qué. Esta aproximación pragmática a la transformación personal, donde hacer es saber, es siempre actual y relevante para el buscador que busca la experiencia directa. El Tantra se ocupa de lo inmediato, del aquí y ahora, lo cual lo hace perpetuamente nuevo en cada instante, en contraste con la mente que se aferra al pasado o proyecta el futuro. Ofrece atajos o revoluciones para alcanzar la conciencia total y la libertad, evitando millones de años y vidas de evolución natural. En este sentido, es una metodología revolucionaria en su capacidad de acelerar el crecimiento espiritual. Osho,
Al presentar este conocimiento milenario, busca crear las condiciones para el nacimiento de una nueva clase de ser humano y establecer una conciencia religiosa totalmente nueva, lo que también contribuye a la percepción de la novedad del Tantra en el contexto contemporáneo. En resumen, la sabiduría del Vijnanabhairava Tantra, según las fuentes, es antigua por su origen y la profundidad atemporal de sus técnicas que abarcan todas las posibilidades de la mente. Al mismo tiempo, es novedosa porque es completa, no requiere adiciones. Su perspectiva amoral y no dualista desafía las concepciones tradicionales, y su enfoque científico experimental en el aquí y ahora la hace siempre fresca y directamente relevante para la transformación del individuo. Es un conocimiento que, aunque milenario, se presenta como la última palabra en la ciencia de la meditación. Dentro del marco de la naturaleza del Tantra, las fuentes describen a esta tradición, tal como la presenta Osho en el Libro de los Secretos, Vijnanabhairava Tantra, como una ciencia de la meditación y la transformación interior, que se distingue profundamente por su carácter amoral, es decir, que trasciende las categorías de moralidad e inmoralidad. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre el aspecto científico y amoral del Tantra. Tantra como ciencia. Enfoque en la técnica y el cómo. La palabra Tantra significa técnica, método o camino. El Vijnanabhairava Tantra mismo se traduce como técnicas para ir más allá de la conciencia. Es una ciencia, no una filosofía. Su interés no es el porqué de las cosas, sino el cómo alcanzar la verdad. No se basa en problemas o indagaciones intelectuales, sino en la experimentación y la experiencia directa. Para el Tantra, hacer es saber. Las 112 meditaciones son descritas como fórmulas científicas o mapas para el experimento en el laboratorio del propio espacio interno. Se diferencia de la filosofía, que es intelectual y no requiere transformación. La filosofía se ocupa de acertijos y palabras, mientras el Tantra busca el saber existencial. Ciencia subjetiva y pragmatismo. Aunque la ciencia tradicional es objetiva, el Tantra es una ciencia subjetiva. Se enfoca en la realidad detrás de tus ojos, la subjetividad, pero con un enfoque científico y experimental. Es pragmático e interesado en lo inmediato, el aquí y ahora, porque lo supremo está escondido en lo inmediato. No se trata de esperar al futuro o a la muerte para la realización. No requiere creencias, templos, rituales ni pertenencia a ninguna religión. Es una ciencia universal, comparable a la teoría de la relatividad de Einstein. Puede ser usada por cualquiera, independientemente de su fe, para transformar su mente. Se le compara con la medicina. Buda es un clínico, un médico que conoce la medicina para curar la enfermedad, la inconsciencia, no un filósofo que da doctrinas. Transformación del ser. El Tantra ofrece atajos o revoluciones para alcanzar la conciencia total y la libertad, un crecimiento explosivo que puede ahorrar millones de años y vidas. Su objetivo es la transformación de la mente, el descubrimiento del guía interno y la autorrealización. Aborda al ser humano de forma holística, no fragmentaria. Tantra como amoral. Trascendencia de la moralidad convencional. El Tantra es amoral, lo que significa que no es ni moral ni inmoral. Se mueve más allá de la dualidad de estas categorías. Sostiene que las distinciones entre bueno/malo, puro/impuro, moral/inmoral, virtud/pecado son creaciones humanas, actitudes y ficciones, no hechos reales de la existencia. La pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros, porque esas enseñanzas se basan en la división y el juicio. Aceptación total y no lucha. La enseñanza central del Tantra es la no lucha.
Acepta lo que eres en su totalidad, sin autocondena. No establece la moralidad como condición previa para la práctica. Considera que la inmoralidad es un síntoma de una mente dormida o perturbada. En lugar de la represión, que genera hipocresía, perversión y locura, el Tantra propone la aceptación consciente y la transformación de todas las energías, incluyendo la ira, la avaricia y el sexo. La moralidad auténtica no es impuesta, sino una consecuencia o florecimiento espontáneo de un ser interiormente transformado y alerta. Para el Tantra, la verdadera moralidad es la conciencia o alerta total. Unidad y no dualidad. Para el Tantra, todo es sagrado, no hay diablo, solo existencia divina. Este punto de vista no dual trasciende las concepciones religiosas que dividen el mundo en opuestos como Dios y el diablo. Busca la unidad interna, donde las polaridades se fusionan y el ego se disuelve. No hay ideales externos, tú eres el ideal, y el Tantra ofrece técnicas para descubrir el potencial inherente, no para imitar. En el contexto de la naturaleza del Tantra, estas características de ser científico y amoral definen su enfoque único. Es una ciencia porque es un conjunto de métodos experimentales y pragmáticos para la autotransformación, y es amoral porque rechaza los juicios y las divisiones morales impuestas para abrazar y transformar la totalidad de la existencia humana a través de la conciencia, creyendo en la bondad inherente del ser y en la unidad de todo lo que existe. Esta combinación permite una alquimia de la transformación que apunta a una nueva clase de ser humano. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes revelan que su carácter fundamental es profundamente experiencial y práctico, marcando una distinción radical con el pensamiento filosófico o meramente intelectual. Para el Tantra, la verdad no se conoce a través del intelecto o las creencias, sino a través de la experiencia directa y la transformación personal. A continuación, se profundiza en lo que las fuentes dicen sobre el aspecto experiencial del Tantra. Tantra como ciencia de la experimentación. La palabra Tantra significa técnica, método o camino. No es una filosofía, sino una ciencia que se ocupa del cómo alcanzar la verdad, no del porqué de las cosas. Requiere experimentación y experiencia, no solo intelecto o estudio. Las 112 meditaciones del Vijnanabhairav Tantra son técnicas, fórmulas o mapas para el experimento en el laboratorio del propio espacio interno del individuo. Osho insiste en que la meditación no es un sistema de creencias o doctrinas, sino un estado interno de conciencia pura que se percibe directamente. El principio fundamental del Tantra es hacer es saber. A menos que uno haga algo, cambie o tenga una perspectiva diferente, no hay respuesta. Las respuestas filosóficas son consideradas mentira. Rechazo del conocimiento prestado y acumulado. El Tantra enfatiza la necesidad de dejar de lado los conocimientos pasados, el saber y la información acumulada al acercarse a los métodos, ya que son solamente polvo acumulado en el camino. El conocimiento prestado es inútil y peligroso, pues no produce un cambio real. Los maestros budistas y jesuitas no están interesados en los hechos del mundo, sino en la verdad intrínseca de la conciencia humana, la cual solo se puede adquirir a través de la experiencia personal. La mente humana es engañosa y puede confundir el conocimiento acumulado con la experiencia propia, llevando a la ilusión de haber experimentado algo cuando solo se ha pensado en ello. La incomunicabilidad de la experiencia última. Las experiencias espirituales profundas son incomunicables, no verbales y no lingüísticas. Los maestros tántricos y otros sabios lo saben. Cuando se alcanza la iluminación, no se puede hablar de ella, o se habla en términos contradictorios y paradójicos. El método es científico e impersonal, pero la experiencia es siempre personal y poética. Cada uno la experimenta y la expresa de una manera diferente. Por esta razón, Shiva solo da los métodos y guarda silencio sobre el resultado.
La comunicación de la experiencia solo es posible si ambas personas han tenido la misma experiencia. La totalidad y la sensibilidad como clave. La transformación ocurre cuando uno está enteramente en algo, aquí y ahora. Si hay división en la mente, una parte escucha, otra piensa o discute, se despilfarra energía. La totalidad en cualquier acto lo vuelve meditativo. El Tantra aboga por la aceptación total de uno mismo y de todas las energías, ira, sexo, avaricia, y por profundizar en ellas con sensibilidad y conciencia hasta sus raíces para trascenderlas. El miedo a lo desconocido impide la experiencia total. La sensibilidad es sinónimo de conciencia o alerta total, y no debe confundirse con el sentimentalismo. Es un logro que se gana con el esfuerzo y permite percibir todo lo que sucede sin apego. El rol del gurú y la iniciación. Aunque las técnicas son generales y se invita a jugar con ellas para encontrar la afinidad, una iniciación con un maestro hace que un método sea cualitativamente diferente. En la iniciación, el maestro estudia y observa al discípulo, su tipo de mente, experiencias pasadas, centro activo, para elegir y adaptar la técnica individualmente. Esta transmisión es secreta. Ejemplos de enfoque experiencial. La técnica de observar el punto de cambio entre dos respiraciones es una de las más simples y ha sido usada por Buda y muchos otros para la iluminación. Pitágoras fue sometido a un adiestramiento de 40 días de ayuno y respiración consciente para purificar su centro de ser y cambiar del intelecto al corazón, permitiéndole sentir las cosas y experimentar la verdad. La meditación tántrica utiliza el sexo no para desahogarse, sino como un vehículo para la transformación, buscando la temporalidad, la ausencia de ego y la unidad con la naturaleza en un orgasmo consciente. Técnicas como el recuerdo de uno mismo, Gurdjieff, Buda, implican ser consciente simultáneamente de lo conocido y del que conoce para convertirse en un testigo. El Tantra utiliza las emociones, ira, odio, no para reprimirlas o expresarlas destructivamente, sino como un sendero para regresar a la fuente interna de la energía, transformándolas en compasión mediante la alerta. En síntesis, la naturaleza experiencial del Tantra en el Libro de los Secretos es una invitación constante a la vivencia directa y a la autotransformación a través de técnicas específicas, con un rechazo explícito de la mera conceptualización o el conocimiento teórico. Propone que solo a través de la experimentación consciente y la aceptación total de uno mismo se puede alcanzar la verdad, que es una experiencia personal e inefable. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes describen la dificultad de comprensión de esta ciencia de la meditación y la transformación interior como una característica inherente, debido a su enfoque radicalmente diferente de las filosofías y religiones convencionales. Esta dificultad se manifiesta en varios aspectos clave. Naturaleza no intelectual y no filosófica. El Vijnana Tantra no es intelectual ni filosófico. Se ocupa del cómo alcanzar la verdad, no del porqué de las cosas. A diferencia de la filosofía, que se puede entender con el intelecto sin necesidad de cambio, el Tantra exige una transformación personal y una experiencia existencial. El mero estudio o la acumulación de conocimiento intelectual son inútiles y pueden ser peligrosos, ya que la mente es engañosa y confunde lo aprendido con lo experimentado. Oso enfatiza que hacer es saber. Amoralidad y trascendencia de dualidades. El Tantra es amoral, lo que significa que trasciende las categorías de moral e inmoral, bueno y malo, puro e impuro. Esta perspectiva es muy difícil de concebir para mentes acostumbradas a las divisiones y juicios morales, ya que estas distinciones son creaciones humanas y no realidades de la existencia. La enseñanza tántrica busca ir más allá de las dualidades como inconsciencia/conciencia, mundo/nirvana, cuerpo/alma, materia/mente. La mente humana está diseñada para dividir y analizar,
por lo que le cuesta comprender la unidad o la no dualidad. Simplicidad y desinterés del ego. Las técnicas del Tantra son descritas como simples o secretos atómicos con resultados explosivos. Sin embargo, esta simplicidad es precisamente lo que las hace difíciles de aceptar y practicar para el ego, que se siente más atraído por lo difícil, arduo o complicado. La mente busca desafíos y puede crear complicaciones innecesarias o racionalizar para evitar hacerlo simple. Las técnicas tántricas no buscan la glorificación del ego, sino su disolución, lo que las hace poco atractivas para él mismo. Incomunicabilidad de la experiencia última. La experiencia de la verdad o de lo supremo es tan inmensa e individual que el lenguaje se vuelve inútil para expresarla. Los místicos no pueden demostrar nada y a menudo usan términos contradictorios o paradójicos para referirse a estas experiencias no duales, lo que confunde a la mente lógica. La comunicación real de la experiencia solo es posible entre personas que han tenido la misma vivencia. Los maestros dan el cómo pero no el qué de la experiencia. Condicionamientos de la mente y la sociedad. La mente humana está repleta de distinciones y condicionamientos de la sociedad, la cultura, la religión y el pasado. Esto hace que sea difícil acercarse a las técnicas con una mente fresca y sin prejuicios. La mente moderna está particularmente confundida por el exceso de información y sistemas contradictorios, lo que la hace escéptica y dudosa, incluso de su propia experiencia. La necesidad del hombre moderno de pasar por un proceso de catarsis profunda para liberarse del estrés acumulado es indispensable antes de poder acceder a un estado meditativo. Malinterpretaciones y uso indebido. El Tantra ha sido muy malentendido por las masas, a menudo reduciéndolo casi enteramente al sexo. Esto lleva a que algunas personas lo usen como una excusa para desenfrenarse en lugar de buscar la transformación. Esta posibilidad de engaño hizo que el conocimiento tántrico fuera suprimido en algunas culturas. Conceptos como la no técnica de Krishnamurti o el no hacer del Tao, aunque válidos en sí mismos, pueden ser malinterpretados por mentes no preparadas, que los usan para evitar el esfuerzo necesario o para crear más confusión. En conclusión, la dificultad de comprensión del Tantra no radica en la complejidad intrínseca de sus enseñanzas o técnicas, sino en la naturaleza de la mente humana condicionada, dualista, que se aferra a lo intelectual y a los juicios morales, y que busca lo especial o difícil, perdiéndose la simplicidad y la inmediatez de la experiencia directa que el Tantra ofrece para la transformación total del ser. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes revelan que el diálogo entre Shiva y Devi en el Vijnanabhairav Tantra no es meramente una convención literaria, sino una estructura fundamental y profundamente significativa para la transmisión de las enseñanzas tántricas. Este formato destaca la esencia experiencial, no intelectual y amoral del Tantra. Aquí se detalla lo que las fuentes dicen sobre el diálogo Shiva y Devi. Formato y atribución. Los sutras del Vijnanabhairav Tantra tienen 5000 años de antigüedad y son atribuidos a Shiva, la deidad hindú que representa el aspecto de la muerte y la destrucción. El texto se presenta como un diálogo entre Shiva y su consorte, Devi, quien se sienta en su regazo durante todo el discurso. De hecho, todos los tratados de Tantra comienzan de esta manera. La importancia del lenguaje del amor. Este diálogo no es entre un profesor y un discípulo, sino entre dos amantes. Esto es crucial para el Tantra, ya que sugiere que las enseñanzas más profundas solo pueden darse si existe amor entre el discípulo y el maestro. El amor crea una receptividad especial. El discípulo necesita una receptividad como la del útero, donde lo que se recibe no se acumula como conocimiento muerto, sino que debe crecer en ti, debe convertirse en sangre y huesos dentro de ti. En un estado de amor profundo, la mente deja de existir, el pasado y el futuro desaparecen,
y solo el momento presente se vuelve todo. Esto permite una apertura total sin defensas ni prejuicios. Cuando se está enamorado del maestro, no se escuchan solo las palabras, sino que se le bebe al maestro. Las palabras se vuelven irrelevantes, y el silencio entre ellas se vuelve más importante. Esto subraya la transmisión no verbal y no intelectual. La relación es tan íntima que es como si Shiva estuviera hablando consigo mismo, dado que Devi es su otra mitad, una representación de Aranariswar, mitad hombre, mitad mujer. El rol de Devi, la preguntadora universal. Devi formula preguntas que parecen filosóficas a Shiva, como ¿cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Sin embargo, Devi no pregunta para sí misma, porque ella ya ha llegado a Shiva por el camino de la entrega y el amor. Ella ya está fundida con él. Sus preguntas se hacen para toda la humanidad. Ella es el canal a través del cual la humanidad, con sus dudas y búsquedas, se acerca al conocimiento supremo. De hecho, ella pide a Shiva que disipe mis dudas, lo que indica una necesidad de transformación de la mente más que de respuestas intelectuales. El rol de Shiva, el maestro de técnicas. Shiva no responde a las preguntas de Devi de manera filosófica o intelectual. Él no da respuestas directas a quién soy, sino que ofrece técnicas o métodos. Su enfoque es científico, no se ocupa del por qué, sino del cómo alcanzar la verdad. Para él, hacer es saber. Shiva sabe que la mente es tramposa y puede convertir cualquier cosa en un problema, por eso da las técnicas de forma directa, sin introducción o comprensión intelectual previa. Sus respuestas son indirectas. Si se experimenta la técnica, entonces se sabrá. Él guarda silencio sobre los resultados o la experiencia final porque son inexpresables, personales e inmensos. No se pueden comunicar con el lenguaje, y cualquier intento de hacerlo sería malinterpretado o engañoso. Por ello, se limita a decir entonces, dejando el que para la experiencia individual. Shiva es presentado como alguien que incluye todas las posibilidades, todas las formas de limpiar y trascender la mente, fluyendo en todas las direcciones, lo que explica la gran variedad y, a veces, aparente contradicción de sus 112 técnicas. El desafío a la mente ordinaria. El diálogo y las respuestas de Shiva desafían la mente lógica y dualista. El Tantra es amoral y trasciende las categorías de bueno/malo, puro/impuro, las cuales son creaciones humanas que dividen al individuo. Las máximas de Shiva son telegráficas y sencillas afirmaciones de amor, no argumentos ni debates. No buscan convencer, sino describir la realidad. En conclusión, el diálogo Shiva y Devi es la piedra angular del Vijnana Tantra porque establece un modelo de transmisión de conocimiento que prioriza la experiencia, la receptividad amorosa y la transformación personal por encima de la acumulación intelectual. A través de las preguntas de Devi, en representación de la humanidad, y las técnicas de Shiva, el maestro moral y científico, el Tantra ofrece un camino directo y no dual para ir más allá de la mente y las contradicciones, hacia la conciencia pura y la unidad con la existencia. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes proporcionan una discusión detallada sobre las diferencias y algunas similitudes entre el Tantra y el Yoga, presentando al Tantra como una ciencia de la meditación y la transformación interior que se distingue notablemente por su filosofía de la no lucha, la aceptación total y la amoralidad. A continuación, se presenta lo que las fuentes dicen sobre Tantra vs Yoga. Diferencias fundamentales.
enfoque central y metodología. Yoga es el camino del guerrero, basado en la lucha y el refrenamiento. Implica combatir los instintos, los deseos y el cuerpo para alcanzar una meta superior. Para el yoga, el mundo y la liberación, moksha, son opuestos, y para renacer, el ser natural debe morir. Su voluntad es necesaria y debe ser perfeccionada. Tantra es el camino de la no lucha y la entrega total. Propone la aceptación profunda y consciente de todas las energías, incluyendo los deseos y el sexo, para utilizarlos como vehículos de trascendencia. No ve oposición entre el ser humano y la realidad, ni entre el mundo y el nirvana. Para el Tantra, la voluntad es el problema y debe disolverse. Dualidad vs. No dualidad. Yoga piensa en términos de dualidad. El mundo y lo divino son dos, cuerpo y alma son dos, y busca juntar o unir dos cosas. Yoga significa unión. Sin embargo, el Tantra argumenta que si son realmente dos, nunca podrán unirse. Tantra afirma que no hay dualidad, que el mundo y lo divino no son dos cosas opuestas, sino aspectos de la misma realidad. Para el Tantra, todo es sagrado. La atadura, samsara, y la liberación, moksha, son fenómenos relativos, y uno debe liberarse de ambos para ser verdaderamente libre. Su objetivo es alcanzar un punto de no dualidad, Advaita, un tercer centro de existencia donde no se es ni animal ni divino, simplemente un observador sin elección. Actitud hacia la moralidad y el pecado. Yoga puede establecer la moralidad como una condición previa para la práctica y fomenta el refrenamiento de lo que se considera malo. Tantra es amoral, no es ni moral ni inmoral. No le interesan los ideales de cómo uno debería comportarse, sino lo que es. No considera nada puro o impuro, bueno o malo, virtud o pecado en sí mismo. La pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros. Para el Tantra, la moralidad auténtica es una consecuencia de la alerta interna, no un requisito, y la inconsciencia es la verdadera impureza, mientras que la alerta es pura. Actitud hacia el sexo y la energía vital. Yoga a menudo está en contra del sexo y aboga por el celibato, brahmacharya, para forzar la energía hacia arriba, ya que ve el acto sexual ordinario como una dispersión de energía hacia abajo que crea caos en el sistema. El atractivo del yoga se debe a que es lo contrario de una mente sexualmente reprimida y destructiva. Tantra considera la energía sexual como sinónimo de la energía vital, elan vital. No condena el sexo, sino que busca transformarlo mediante la conciencia y la aceptación total. Propone usar el sexo como una puerta de entrada a la experiencia de la meditación. El orgasmo tántrico busca una relajación profunda y consciente sin eyaculación, permitiendo que la energía ascienda y revitalice, en lugar de agotar. Menos de media docena de sus 112 técnicas se ocupan directamente del acto sexual, pero todas las técnicas meditativas son consideradas sexuales en el sentido amplio de unir opuestos internos. Atracción y acceso. Yoga es más atractivo y accesible para la mente corriente o enferma porque va en contra de los deseos que se perciben como destructivos. Apela al ego al ofrecer la sensación de poder y control sobre uno mismo. Tantra no es tan fácilmente atractivo al principio porque pide la disolución del ego y la entrega, en lugar de la lucha. Puede atraer por razones equivocadas, como excusa para el desenfreno, debido a la falacia humana de buscar licencia. Solo atrae a quienes ya han trabajado en sí mismos o tienen una mente sana. Tipos psicológicos. Yoga, para mentes psicológicamente masculinas, agresivas, violentas, extrovertidas. Tantra, para mentes psicológicamente femeninas, receptivas, pasivas, no violentas, introvertidas.
Algunas técnicas están específicamente diseñadas para mujeres, ya que su fisiología y psicología son diferentes, incluso opuestas en ciertos aspectos energéticos. Propósito y punto de partida. Yoga empieza con la posibilidad, el final, con el ideal de lo que se puede llegar a ser. Tantra empieza con tu tal como eres, el principio, con tu realidad actual, incluyendo tu dispositivo sexual. El Tantra no pone ningún ideal ante el hombre, sino que habla de técnicas para que cada uno descubra su propio potencial. Uso de la respiración. Yoga busca sistematizar la respiración para mejorar la salud, prolongar la vida y aumentar la energía. Tantra no busca sistematizar la respiración, sino usarla como técnica para volver hacia adentro, tomando conciencia de ciertos momentos clave, como la pausa entre dos respiraciones. Similitudes y puntos de encuentro. Ambos son metodologías y ciencias. Tanto el yoga como el tantra son metodologías y técnicas, no filosofías. Se basan en la acción, el método y la técnica, donde hacer es saber. Ambos son medicinales, son antídotos para la enfermedad espiritual, inconsciencia, conflicto. Meta final común. Aunque sus caminos son opuestos, ambos llegan a la misma meta, samadhi, iluminación, trascendencia. En una mente sana, ambos pueden llevar a la trascendencia de los deseos. Uso de técnicas similares con diferente actitud. Las técnicas de las que habla Osho en el Vijnana Tantra pueden pertenecer también al yoga, ya que la técnica en sí puede ser la misma, pero la filosofía y la actitud detrás de ella difieren. El Tantra puede usar los mismos métodos que el yoga, pero con una actitud muy amorosa en lugar de una de conflicto o lucha, lo que cambia la cualidad misma de la técnica. Enfoque en la conciencia total. El núcleo básico de la enseñanza de todos los iluminados, incluyendo aquellos en tradiciones yógicas y tántricas, es cómo alcanzar la conciencia total. En resumen, mientras que el yoga es visto como una disciplina de control y lucha con la naturaleza interna para alcanzar un ideal, el Tantra es una ciencia de la aceptación radical y la transformación consciente de todas las energías, incluyendo el sexo, para disolver las dualidades y la identidad egoica en un estado de no dualidad y conciencia pura. Ambos buscan la iluminación, pero sus caminos y filosofías de abordaje son fundamentalmente distintos y, a menudo, opuestos. En el contexto de la naturaleza del Tantra, las fuentes describen la no dualidad, Advaita, como el corazón mismo de esta ciencia de la meditación y la transformación interior. Se presenta como una comprensión y experiencia fundamental que trasciende las divisiones y contradicciones que la mente humana suele crear. Aquí se detalla lo que las fuentes dicen sobre la no dualidad. Definición de la no dualidad, Advaita. El Tantra dice que no hay dualidad. Si el mundo y lo divino son dos, no pueden unirse. Si no son dos, si solo parece que son dos, solo entonces pueden ser uno. La vida es una, y lo que se llama material y espiritual son solo expresiones o polos de una existencia. La realidad es una, pero puede verse de dos maneras, a través de los sentidos, materia, o desde dentro, no materia. Cuando no hay yo ni tú, todo se vuelve uno. Conceptos como todo y nada son, en esencia, lo mismo, pues son extremos absolutos sin grados. Para el Tantra, todo es sagrado y nada es profano o malo, no hay diablo, solo existencia divina. Este es el punto de vista no dual más profundo. La unidad es una unidad sentida, una unidad vivida, más allá de cualquier punto de vista dual.
La unión de los opuestos se representa simbólicamente, como en las imágenes de Shiva, quien es mitad hombre y mitad mujer, Aranarisar, simbolizando la integración de lo masculino y lo femenino. Dios no es una persona, sino la totalidad de la energía creativa de la existencia. Contraste con el pensamiento dualista. El Tantra se diferencia de filosofías y otras tradiciones espirituales que operan bajo el marco de la dualidad. Por ejemplo, el yoga, que significa unir, presupone la existencia de dos cosas separadas, cuerpo/alma, mundo/moksha, que deben unirse. La mente humana tiende a dividir la vida en opuestos como bueno/malo, puro/impuro, moral/inmoral, virtud/pecado. El Tantra considera que toda división es impura y que vivir en la no división es pureza. Las distinciones son creaciones humanas, no realidades intrínsecas, y al dividir el mundo, la mente se divide a sí misma, impidiendo la trascendencia. Lao Tse, cuya mente es tántricamente despierta, decía que las definiciones crean un lío, porque definir significa dividir. El Tantra rechaza la dicotomía entre inconsciencia y conciencia, proponiendo ir más allá de ambas para simplemente ser. La amoralidad del Tantra como expresión de no dualidad. El Tantra es amoral ni inmoral, porque trasciende las categorías de moralidad, que son vistas como imposiciones humanas que dividen. No establece la moralidad como condición previa, sino que la ve como una consecuencia de la alerta interna. Para el Tantra, la pureza de otras enseñanzas es una impureza para nosotros, ya que se basan en juicios y divisiones. Se aboga por la aceptación total de todas las energías, como la ira, la avaricia o el sexo, considerándolas regalos divinos o fuentes de energía que pueden transformarse mediante la conciencia. La no dualidad en la transformación y liberación. El objetivo último de la meditación tántrica es la disolución de la dualidad interna y externa. Cuando el ego, el falso centro que nos separa del universo, ha madurado y se disuelve, emerge una mente universal. La iluminación se describe como el punto desde el que se da un salto a lo no dual. El Tantra busca la unión de los opuestos internos, por ejemplo, en la meditación profunda, donde la mente consciente e inconsciente se unen en un orgasmo o coito que puede ser eterno. La práctica de la conciencia total permite transformar energías como la ira en compasión, ya que la energía en sí misma es neutra y su manifestación depende del estado de alerta. El sexo, visto sin juicios morales, puede ser una puerta de entrada a la meditación, llevando a experiencias de intemporalidad, ausencia de ego y unidad con la naturaleza, que son la esencia de la no dualidad. Crítica a sistemas dualistas y perspectiva holística. El Tantra no es un sistema filosófico que busque crear divisiones, sino que abarca todos los puntos de vista posibles porque es la totalidad, el ritmo de los opuestos. Las religiones que se oponen a lo animal en el hombre crean conflicto interno y neurosis, dividiendo al ser. El Tantra, en cambio, no está ni a favor de lo animal ni a favor de lo divino, sino que busca trascender la dualidad mediante la observación sin elección. Los maestros tántricos, como Shiva, no buscan crear un sistema rígido, sino que ofrecen técnicas que abracen y transformen la totalidad de la experiencia humana, incluyendo sus contradicciones. Naturaleza experiencial e inefable de la no dualidad. La no dualidad no es un concepto intelectual, sino una experiencia vivida. Se alcanza al hacer las técnicas, no al pensar en ellas. Las experiencias de no dualidad son tan profundas e inmensas que el lenguaje dualista es inútil para expresarlas. Los místicos a menudo usan términos contradictorios o guardan silencio al referirse a la verdad última. Al trascender las palabras y la mente,
Uno puede simplemente ser y entrar en la comunión silenciosa con la existencia. El diálogo Shiva y Devi como metáfora de la no dualidad. El formato del Vijayabhairav Tantra como un diálogo entre Shiva y su consorte Devi, sentada en su regazo, simboliza la intimidad y la unidad necesarias para la transmisión de las enseñanzas. La relación de amantes trasciende la dualidad de maestro/discípulo y permite una receptividad como la del útero, donde la enseñanza se vuelve parte de uno. Antiguo y novedoso en la perspectiva no-yo. Aunque milenario, el Vijayabhairav Tantra es considerado el más antiguo y, sin embargo, el último, el más nuevo. Esto se debe a que sus técnicas son exhaustivas y completas, abarcando todas las posibilidades y el ritmo de los opuestos de la vida, integrándolos en una totalidad que es siempre fresca y relevante. En síntesis, la no dualidad en la naturaleza del Tantra es una experiencia totalizadora y unificadora que trasciende las divisiones impuestas por la mente, las moralidades convencionales y los sistemas dualistas. Es una invitación a la aceptación plena de todas las facetas de la existencia, para así disolver el ego y la percepción de separación, revelando la unidad inherente y sagrada de todo. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijayabhairav Tantra, las fuentes revelan que la naturaleza del Tantra se cimienta en una serie de conceptos clave que lo definen como una ciencia de la meditación y la transformación interior, radicalmente distinta de las filosofías y religiones tradicionales. A continuación, se discuten los conceptos clave del Tantra según las fuentes. Tantra como ciencia y metodología. La palabra Tantra significa técnica, método o camino. Es una ciencia, no una filosofía. Se enfoca en el cómo alcanzar la verdad, en lugar del porqué de las cosas o las indagaciones intelectuales. Requiere experimentación y experiencia directa, no solo intelecto o estudio. Las 112 meditaciones son fórmulas científicas o mapas para el experimento interior, donde hacer es saber. Es una ciencia subjetiva, interesada en la realidad detrás de tus ojos, la conciencia del individuo. Es universal y no sectario, no pertenece a ninguna religión y no requiere creencias preestablecidas. La filosofía de la aceptación total y la no lucha. La enseñanza central del Tantra es la no lucha. Propone una aceptación total y complacencia consciente con todas las energías y deseos del ser humano, en lugar de la represión. Es amoral, trascendiendo las categorías de moral e inmoral, bueno y malo, puro e impuro. Las divisiones morales son consideradas creaciones humanas que también dividen al individuo. Para el Tantra, todo es sagrado, no hay diablo, solo existencia divina. La verdadera moralidad no se impone, sino que es una consecuencia de la alerta interna. No dualidad, Advaita, y trascendencia de divisiones. El Tantra sostiene que no hay dualidad en la existencia. El mundo y lo divino, el cuerpo y el alma, la materia y la mente no son dos cosas opuestas, sino aspectos de una misma realidad. Su objetivo es ir más allá de la conciencia, trascendiendo la dualidad consciente/inconsciente para simplemente ser. Implica la disolución del ego o yo individual, el cual es visto como una barrera ilusoria que impide la unidad con la existencia. Transformación de la energía, incluido el sexo. El Tantra considera la energía sexual como sinónimo de la energía vital, elan vital, la fuente de la vida, el amor y la conciencia. No busca suprimir el sexo, sino utilizarlo como un vehículo o puerta de entrada a la meditación y la trascendencia. En un orgasmo sexual profundo y consciente, se pueden experimentar la intemporalidad, la ausencia de ego y la unidad con la naturaleza. Propone que la energía psíquica puede ascender por la columna vertebral, desde el centro sexual, conectado a la tierra, hasta el sahasrara, conectado a lo divino, transformando al individuo.
El enfoque experiencial y el presente, aquí y ahora. El Tantra se ocupa de lo inmediato, del aquí y ahora, porque lo supremo está oculto en lo inmediato. La vida es esto. Busca el descubrimiento del guía interno o la budidad inherente, que no es un logro sino una revelación de lo que ya se es. Para el hombre moderno, la catarsis profunda es indispensable para liberar las represiones y el estrés acumulado antes de poder entrar en la meditación. El diálogo Shiva y Devi como modelo de transmisión. El Vijnan Bhairav Tantra se estructura como un diálogo entre Shiva y su consorte Devi. Este formato simboliza que las enseñanzas más profundas se transmiten a través del lenguaje del amor, de una receptividad total como la del útero, donde el conocimiento no es acumulado, sino que crece en el ser. Devi pregunta en nombre de la humanidad, y Shiva responde no con filosofía, sino con técnicas que permiten la experiencia directa de la verdad. En síntesis, los conceptos clave del Tantra, tal como se presentan en El secreto de los secretos, giran en torno a una aproximación científica y experiencial a la vida, una aceptación radical y amoral de todas sus manifestaciones, la disolución de la dualidad para revelar la unidad inherente y la divinidad del ser, y la transformación consciente de la energía vital, todo ello guiado por técnicas prácticas y la sabiduría ancestral transmitida a través del amor y la confianza.